Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Le voy a hablar del derecho eclesiástico. Las nociones generales del derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico es una rama del ordenamiento jurídico que regula las distintas dimensiones de la conducta del ser humano en la religión. El derecho eclesiástico nace en la Edad Moderna con una ideología dualista, que quiere decir que la participación del Estado dentro de la religión y la participación de la sociedad civil en la religión. Nos remontamos a la edad de Roma, ¿ya? Cuando ellos consagraban una teoría monista. ¿Qué quería decir esta teoría monista? Que ellos practicaban una sola religión y los países y estados que ellos conquistaban tenían que seguir esta religión. Por lo que esto va a generar un choque entre el judaísmo y la aparición y el origen del cristianismo, la cual el cristianismo fue un movimiento ilegal en esa época y la cual muchas personas que fueron los que practicaban este movimiento eran perseguidos, por el cual se tomaba en este tiempo como el cristianismo un movimiento ilegal. Más adelante, en ese movimiento surge el cesaropapismo, ¿verdad? Que va a ser una ideología distinta, ¿verdad? Que nos va a conllevar a una confrontación política entre la religión y la política, en el cual se ejercen dos caracteres, como son el feudalismo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los feudalismos? Aquellos fieles al rey y aquellos fieles a la iglesia y al espíritu, ¿verdad? En el cual, creando así una tensión entre el poder temporal y el poder espiritual. Entonces, la finalidad de los papas fue que unificar criterios en sentido de que hubiera una sola religión, ¿verdad? A la cual se practicaría una sola creencia, ¿verdad? Una misma ideología y una misma ideología. En la Edad Moderna, que es donde realmente nace el derecho eclesiástico, nace la Reforma Protestante y el realismo. ¿Qué quiere decir la Reforma Protestante? La Reforma Protestante quiere decir que en este realismo había una distintas corrientes de idealismo, de ideas, en la cual se buscaba solamente unificar un solo criterio en cuestiones de la iglesia. Entonces, viendo uno que tenía una ideología más hacia una ideología que de otro, entonces el Estado no le correspondía o no le correspondía, no le agradaba la idea de que hubiera personas que tuvieran ideología más que otra rama. Entonces, ahí es donde nace la libertad religiosa, ¿eh? Dándole a las personas cualquier tipo que podían adorar o tener cualquier tipo de religión, siempre siguiendo una sola ideología, que era la ideología espiritual, en el cual era consagrado por los papas en aquel tiempo, que ellos buscaban la reforma de la iglesia. Buenas tardes, mi nombre es Ronald Suárez. A continuación de la exposición, le vengo a hablar de las ramas del derecho constitucional en el derecho eclesiástico, en el derecho canónico. Las ramas del derecho canónico, como ramas del derecho constitucional, ramas del derecho administrativo
ramas del derecho docente, del derecho sacramental, del derecho patrimonial, el derecho penal y el derecho procesal. El derecho eclesiástico en América Latina se incorporan de las Indias occidentales las monarquías. Del uso castellano proyectó a este continente el modelo de relaciones entre dichas monarquías en los siglos XVI y XVIII. En las ramas del derecho tenemos el derecho constitucional. El derecho constitucional, formalizando un componente con las constituciones políticas de los estados, se configura de una manera doctrinal y tiene por objeto la indagación y exposición de aquellos principios que determinen el derecho constitucional. El derecho administrativo estudia tanto la estructura jurídica de la Iglesia como la forma articular y actividades sociales del derecho administrativo. Se utiliza la efectividad y la justicia. En el derecho docente, el derecho canónico se establece, se refiere a las actividades magistrales de las iglesias. En el derecho sacramental regula la opción cientificada de la iglesia, en especial la administración de los sacramentos. El derecho patrimonial tenemos que tiene por objeto los bienes materiales o temporales que utiliza la iglesia para lograr los fines sociales. Son las llamadas bienes eclesiásticos. El derecho penal es la parte a donde es sancionatoria de este ordenamiento, ya que posee figuras penales y tipos delictivos para sancionar aquellas conductas que se infraccionan pues, en el orden social justo. En el derecho procesal establece un régimen jurídico de los tribunales eclesiásticos, delimita sus competencias, ya que son sus funciones y sus deberes, regulan el procedimiento que establece la ley. La parte general se trata de todos aquellos que son elementos que van repitiendo religiosamente el patrón. El derecho eclesiástico canónico y el derecho eclesiástico estatal y el derecho eclesiástico canónico. El derecho eclesiástico es aquella rama del derecho estatal que trata las materias y el fenómeno social de lo que significa la religión, en cuanto tiene una recuperación en el ordenamiento secular. Las relaciones entre el Estado, el derecho público de Estado, las relaciones entre el Estado y la Iglesia, patrono eclesiástico. Con la denominación española se implementa en el Nuevo Mundo la fe católica. Los reyes recién acabada de reconquistar, continuando dando a sus empresas el carácter de cruzada que hablan marcado dicha lucha, y por ello reciben de los papas el privilegio de
evangelizar todas las tierras descubiertas. El génesis y evolución del patrono regio en el siglo XIX. El patrono regió un fruto de la política religiosa de los reyes católicos, forjada a lo largo de sus años de lucha contra la misumulminas, ya que favoreció durante siglos por el papado. Esta política será el telón del fondo del patrono Indar. El patrono real está estructurado en pie dado el ritmo creciente de la evangelización. En lo que necesita ¿qué es lo que necesita una organización clasista? La evolución de la concepción del patrono en el siglo XVI y en el siglo XVIII, la información de los reyes en la organización clasista dio lugar a la teoría del vicario regio, suscitando un debate controvertido, sosteniendo lo que no aceptaban el debate. Para continuar, mi nombre es Marali Galinde y vamos a ver cómo asumió Venezuela la ley del patronato eclesiástico y las consecuencias que esto trajo. Esto lo vamos a vislumbrar o se hizo, fueron hechos acontecidos en el año de 1810 a 1830 a raíz de la declaración de la independencia. Allí hubo una lucha entre los poderes de los conservadores y en estos años que la lucha entre conservadores y liberales crea distorsiones, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver desde el punto de vista legislativo cómo en el Congreso Electoral Neogranadino de Cundinamarca sigue rigiendo para este continente americano, rige la ley del patronato, donde reconocían los derechos del rey y por ende todos sus lineamientos los asumía el Estado y por ende estos caían y dominaban, pues de cierta manera, lo que era la iglesia. Pero sin embargo, estos legisladores en este Congreso, ellos reconocían los intereses espirituales del Estado y por eso acudían a la Santa Sede para también escuchar su opinión y plasmar pues, en este continente todo ese derecho eclesiástico que iba a regular todo el contenido externo del derecho eclesiástico. En Nueva Granada consideraron necesario recurrir, como ya lo dije, a la Santa Sede para que a través de esas concesiones pontificias y se estableciera un pacto concordatorio. Que este pacto concordatorio es un convenio, en pocas palabras. Es en 1824 que en el Congreso de Cultura y Cúcuta se discute la ley de patronato y se busca la manera de asimilar ya de una manera más pragmática lo que son esos principios que rigen la Iglesia que vienen con esas concesiones pontificias. El Congreso de Cúcuta discute esa ley de patronato y existe una posición, deriva en una posición antagónica entre el clero y el Estado, en lo que se consideran separados para buscar lo que es regir pues, todas esas conductas de la Iglesia. Luego, este patronato de la Iglesia es aprobado por la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. O sea, aquí vemos como Nueva Granada, en este caso Colombia y Venezuela, asumen posiciones muy distintas. En Nueva Granada,
el derecho eclesiástico de Estado rige las posiciones de la Iglesia, mientras que en Venezuela son muy antagónicas, no aprueban al Estado. Y es como así evoluciona hasta 1830 con una nueva constitución y en esa década se decreta la libertad de culto, lo que va a crear grandes diferencias tanto en la iglesia colombiana, que se sigue dando una discriminación muy notable, porque los neogranadinos sí aceptan el patronato y sí aceptan las necesidades espirituales y sí y firman el concordato que se conviene entre la iglesia y el Estado. Mientras que en Venezuela siguen las posiciones antagónicas y deriva pues en las consecuencias que va a heredar el siglo XXI con una iglesia que es pobre materialmente, con escasos recursos humanos y que por ende pues va a afectar notablemente la iglesia en las consecuencias que derivan, porque fíjense que en esas leyes tanto Páez y el gobierno de Guzmán Blanco, ellos asumieron posiciones muy fuertes y radicales contra la iglesia, donde le fueron eliminando recursos, diezmos, fueron desterrados los representantes de la iglesia, y bueno, y todo eso conllevó a que el siglo XX asumiera un derecho eclesiástico muy pobre aquí en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.